Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios, otro lunes aquí platicando en punto de las 4 de la tarde a través del canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Temas relevantes en el mundo de los negocios, pero también historias de crecimiento, de emprendimiento, empresariales, con los invitados que se postran en esta silla que nos acompaña, así como me acompaña mi querido Salvador Garrido Márquez cada lunes. ¿Cómo estás? Octavio, muy bien. Qué gusto verte. Pues ya listo para esta nueva emisión de Entre Empresarios aquí por Heraldo Televisión. Y bueno, pues hoy con temas relevantes del mundo empresarial, tenemos dos aspectos que generalmente impactan a las empresas. El primero de ellos, un polémico tema relacionado con lo que es el concepto de outsourcing, ahora denominado servicios especializados, así como también temas relacionados con el ámbito legal corporativo, lo que es el concepto de cumplimiento legal en las empresas, Octavio. Muy bien, pues para efectos de presentar a los primeros invitados del primer bloque, nuestra producción preparó una cápsula, la cual vamos a ver en 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, contaremos con la presencia de Zoe Gómez, socia directora de Heleworking. Cuenta con más de 25 años de experiencia en firmas internacionales de contadores públicos y se ha especializado en áreas cruciales como capital humano, seguridad social, Infonavit y contribuciones locales estatales. También recibiremos a Sael Apolinar, quien es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de La Salle y también ostenta el título de licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Actualmente es socio director de investigación fiscal en Garrido Licona, con más de 20 años de experiencia asesorando empresas nacionales e internacionales en diversos proyectos, que van desde reestructuras corporativas hasta la optimización fiscal y financiera de empresas. Es miembro destacado del Colegio de Contadores Públicos de México y forma parte del Comité Ejecutivo de Asuntos Fiscales del AMSOFAC, así como presidente del Comité Fiscal de la NIFE. Hoy, estos expertos nos compartirán su visión y su conocimiento. Bien, queridos y queridas, ya lo vieron, a Sael Apolinar, Zoe Gómez y a Sael Apolinar están con nosotros el día de hoy Entre Empresarios. Bienvenidos. Un placer recibirte. Verlos una vez más. ¿Cómo estás, querida? Adelante, por favor. Octavio Daza, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto verte una vez más, por favor, adelante. Bienvenidos a Entre Empresarios una vez más. Como siempre, agradecerles el que se tomen el tiempo de venir a platicar con nosotros. Y bueno, Salvador, ya también nos diste una idea de lo que será el programa de hoy, aspectos relevantes en el mundo empresarial. Y bueno, sin lugar a duda, el tema de lo que antes se conocía como outsourcing y que hoy ha mutado en servicios especializados y su importancia en el mundo de los negocios. Estimado Salvador. Mira, yo diría que sigue siendo outsourcing, el concepto cambió de nombre, pero la realidad es que en el fondo es el concepto outsourcing conocido a nivel mundial de esa manera. Sin embargo, hay nuevas reglas derivado de un mal uso de este concepto que se le ha dado por las empresas y sobre todo en aspectos relacionados con el tema del pago de impuestos y de pago de obligaciones laborales. Y por eso es que una reforma, bajo ese escenario, se incluyó el concepto de servicios especializados para desvincularlo de lo que se estaba haciendo mal. Y me parece que esa parte nos lleva a pues tratar de revisar todos los aspectos relacionados con este concepto de outsourcing o servicios especializados y partamos en primera instancia, Zoe, pues de lo que es una definición general. ¿Qué debemos de entender por outsourcing o servicio especializado? Zoe Gómez. Muchas gracias, Sal. A ver, los servicios especializados justamente es lo que nace a raíz de la reforma de 2021, una reforma importante en materia federal del trabajo y que da vida a esta nueva modalidad, que es lo que permite sí la contratación de servicios que no quepan en tu objeto social. Es decir, para lo que yo nací como empresa, sí debo de tener contratado a toda la planta de trabajadores. De otra forma, oye, es que, ¿sabes? Necesito soporte en tecnologías de la información, yo que soy un despacho contable, por ejemplo. Bueno, eso es un servicio especializado que sí puedo contratar. Es decir, puedo tener a los expertos especializados que hagan ese servicio para mi empresa. Esa es, digamos, la definición común que pudiéramos tomar para estos servicios especializados. Se parte del concepto de que una empresa generalmente realiza sus operaciones, pero necesita el apoyo de un tercero, un proveedor, en determinadas actividades en las cuales no es experto.
Acabas de comentar algo, por ejemplo, el tema de tecnologías de información, o como puede ser un tema de mantenimiento, o de seguridad, o de un tema de publicidad, o de un tema contable inclusive, o de un tema administrativo. O sea, yo me dedico a la manufactura, pero hay conceptos en los cuales no soy experto y es preferible que ceda esa labor a alguien que me pueda proveer esos servicios. Entonces, esa contratación de un proveedor que me da ese servicio es lo que se considera un servicio especializado. Pero particularmente es el hecho de que, Asael, esas personas que dan el servicio en representación del proveedor están en mis instalaciones, Asael. Es correcto, y no es la única forma en que puede existir. Hoy día, sobre todo con el tema del home office, también puedes tener servicios especializados que, no obstante que no estén en tus instalaciones, se catalogan o se deben catalogar como tal. ¿Cuál es uno de los elementos fundamentales del servicio especializado? La subordinación. Este empleado que es de otra empresa está bajo las órdenes de la empresa que contrata los servicios especializados. Eso es fundamental. Normalmente se da porque la persona va y se pone en las instalaciones o está laborando en las instalaciones de la empresa que contrató los servicios. Pero ojo, no es el único supuesto. La parte fundamental es que si esa persona está bajo las órdenes de la empresa que contrató los servicios, se puede catalogar esto como un servicio especializado. Digamos que en términos generales una empresa tiene, tú lo comentaste, Zoe, requiere de personal, personas que ejecuten las actividades diarias. Y este personal generalmente es contratado. La ley lo que busca es que en su mayoría las empresas contraten a todo este personal para el desarrollo de sus actividades. Pero hay estas excepciones. Exactamente. A ver, ¿qué es lo que motiva esta reforma? Uno, sí, el cumplimiento laboral, es decir, que toda la gente que participa y que tiene una subordinación, que es el don de mando con el correspondiente deber de obediencia, reciba todos los beneficios legales, el pago de su correcto salario con las garantías mínimas, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, que son los mínimos legales, pero además la cobertura de la seguridad social, que paguen la carga social que corresponda a la persona. Entonces, efectivamente, yo empresa, ¿para qué nací? Hoy no se concibe empresa sin trabajadores. Entonces, ¿para qué nací? ¿Para qué es mi objeto social? Oye, pues es que, ¿sabes? Yo doy servicios de A, B y C. Ah, bueno, y el especializado, que es el servicio Z, un servicio de limpieza. A ver, yo soy una empresa de consultoría que da servicios fiscales, legales, de precios, lo que fuera. Oye, pero para mantener mis instalaciones limpias, necesito a alguien que ejecute esa labor. Ese servicio especializado y que son como las barreras que empiezas a marcar, ¿no? Ese sí está dentro de tu empresa, a diferencia del que señala ASA y que también es especializado. Que eventualmente podría contratarlo. Ahorita pusiste el caso de una firma, una empresa, un despacho que da asesoría, pero puede ser cualquier otra empresa. Correcto. Vamos, la empresa, la firma en este caso, contrata especialistas legales, fiscales, financieros, contadores, etcétera, para proveer sus servicios profesionales a las empresas que asesora, a sus clientes. Pero hay actividades, la limpieza, puede contratar al personal. Correcto. Puede contratar al personal que haga ese trabajo de limpieza, pero entonces va a distraer su negocio, su objetivo, a estar supervisando actividades que no son primordiales o prioritarias para obtener ingresos, Asael. Y sobre todo sus recursos. ¿Por qué? Porque justamente el propósito de los servicios especializados antes del outsourcing, su naturaleza es que las empresas se enfoquen en su negocio, para lo que son buenos. De modo que las demás actividades puedan desarrollarlas un tercero y que ese tercero de alguna forma se responsabilice que esas actividades se hagan de manera correcta, también de alguna forma que el personal que está ahí cuente con la capacitación necesaria para desarrollar ese tipo de actividades, de modo que el empresario, si se dedica a prestar servicios o se dedica a vender bienes, pues literalmente ponga todos sus recursos y a su equipo a trabajar en esa actividad
y no se distraiga con otro tipo de Oye, actividades. Asa, pero por ejemplo, hoy día, y seguramente mucha gente que nos está viendo, tiene sus negocios con base en plataformas digitales, donde de pronto ni siquiera tienes necesidad de un espacio físico. Esta parte de tener o de necesitar a un servicio de limpieza, a un servicio de seguridad o de vigilancia, de pronto se vuelve, pues, no es necesario por tu propia actividad. Pero, ¿cómo está el punto fino de saber si a lo mejor yo desarrollo sitios web, por ejemplo, y entonces necesito un programador, necesito un diseñador, pero ¿dónde está la línea donde un servicio podría ser necesariamente propio de mi función o lo puedo subcontratar? ¿Cómo saber diferenciar? La primera escala es tu objeto social, es decir, cuando constituyes tu empresa, en tus estatutos dice a qué te vas a dedicar. Ese es el primer escalón que tienes que analizar para decir, a ver, estas son mis actividades. Hace muchos años, cualquier notario o abogado te decía, cuando constituyas una empresa, pon el objeto social lo más amplio que puedas. Hoy día ya no es así. Hoy tienes que poner, tal vez en tu objeto social, en el ejemplo que comentas, desarrollo de páginas web, desarrollo de aplicaciones electrónicas. Y a partir de ahí es donde entra el análisis fino. ¿Cuáles son los perfiles de mis colaboradores que necesito para cumplir ese objeto social? Todos los perfiles que estén o que se requieran para cumplir ese objeto social tienen que estar contratados en la empresa. Fuera de ese perfil, puedes subcontratar los servicios. Por ejemplo, oye, para publicitar a mi empresa, puedes subcontratar a una empresa de publicidad que te apoye con todo el marketing, con las estadísticas, etcétera, porque realmente tu objeto es o desarrollar las páginas o desarrollar las aplicaciones, por ejemplo. Oye, y déjame sobre este mismo ejemplo. Me cae un proyecto enorme, un proyecto que me supera en cuanto a mi capacidad instalada. Sobre estas bases no podría, mi querida Zoe Asael, yo contratar a un tercero que se dedique a lo mismo que yo sin necesidad, digamos, de meterlo en mi plantilla, o sea, de hacer más gruesa mi plantilla. Justamente eso es lo que prohíbe la reforma. Todo lo que sea propio y a lo que te dediques debe de estar en casa contratado. A lo mejor, y mira, que esas son como de las líneas finas que tienes que aprender a delinear. Oye, yo me dedico a hacer páginas web. Oye, pero este proyecto muy grande que llegó requiere un tema de ciberseguridad para albergarlo. Yo no soy experto en ciberseguridad. Contrato ahí sí a una empresa especializada en ciberseguridad que me dé ese tramo del servicio. Okay. Eso es lo que sí puedes estar combinando. De otra forma, no podrías. Sí tendrías que crecer la plantilla. Oye, yo me dedico a esta parte de la estructuración de las páginas web, volviendo al ejemplo, no hago la ciberseguridad, pero tampoco hago manejo de redes sociales. Ah, bueno, sobre estas bases, entonces esa subcontratación de alguien que haga el manejo de redes sociales lo puedo llevar con un servicio especializado. Esa es una contratación directa de un servicio especializado porque no es parte de tu objeto social. Entiendo, ok. Salvador. Sí, el concepto de objetos sociales es bien importante, porque si en tu objeto social sí está incluido el que hagas estos desarrollos, correcto, eres una empresa de tecnología y como parte de tu objeto social están estas actividades, desarrollo de aplicaciones, soluciones tecnológicas, seguridad de información, etcétera, ya caes en la prohibición. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que, a ver, el outsourcing es algo que no es indebido, es algo que es necesario inclusive. Outsourcing y servicio especializado es algo que es indispensable. Lo que tenemos que identificar es de las actividades que nosotros desarrollamos y que son nuestra actividad primordial, que genera nuestros ingresos, objeto social, ¿qué es lo que necesitamos como apoyo, como auxiliar para desarrollar nuestras actividades primordiales? Y entonces esas actividades auxiliares que no están vinculadas con nuestra actividad primordial que genera los ingresos, esas sí se pueden subcontratar con un tercero, con ese proveedor que me puede apoyar en estas actividades auxiliares y que no están vinculadas con la generación de los ingresos, porque son actividades que esas sí deben de recaer en la gente de mi empresa.
Fíjate que esto me hace llegar a una reflexión, mi querido Asa, y ya lo habíamos platicado, Zoe, sobre en un momento se daba esta costumbre, y recientemente lo vi en un caso muy particular, curiosamente en el segmento también relacionado a lo creativo, de que cuando se constituía una empresa se construía con un rubro demasiado amplio, con un objeto social súper amplio, y pasaban los años y ni te acordabas cómo habían dado de cómo habían establecido el objeto social, y caemos en estos supuestos donde, oye, perdóname, a lo mejor en tu día a día no te dedicas a la gestión de redes sociales, pero ¿qué crees? Tu acta constitutiva dice lo contrario, tu objeto social lo confirma. Nos ha tocado casos justamente cuando fue el tema de analizar todo este tema de servicios especializados a empresas de publicidad que tenían dentro de su objeto social servicios contables, porque así lo pusieron. Oye, como parte de la reestructura que se requirió para el tema de servicios especializados es todo lo que realmente no haces y ni siquiera tienes en mente algún día estar prestando fuera del objeto social, para que todo ese tipo de servicios tengas la posibilidad de subcontratarlos, porque estábamos en el absurdo donde ese despacho de publicidad no podía contratar un despacho contable porque estaba dentro de su objeto social. De acuerdo. Ahora, insisto, todas las empresas obviamente contratan personal para desarrollar su actividad primordial, que da lugar a la generación de sus ingresos. Y en consecuencia hay actividades que son secundarias, auxiliares, administrativas, apoyo, que no forma parte de esta situación de prioridad. Bajo ese escenario, el tema aquí es, como todas las empresas requieren ese apoyo extraordinario, hoy muchas empresas tienen ese apoyo, tienen estos servicios especializados, tienen este outsourcing, pero el problema es que no lo están regularizando, no lo están fiscalizando y no están cumpliendo con todo lo que son los requisitos para poder contratar a estos proveedores que les den estas actividades auxiliares. Y ahí es donde viene lo que tenemos que hacer, Zoe, de estar verificando a nuestros proveedores. ¿En qué exactamente? A ver, dime. Correcto, Sal. Aquí viene que eso es parte igual de lo que la reforma dejó. El SAT puso a fiscalizar a ese tercero contratante de los servicios para poder correr con el tema de la deducción fiscal, ¿no? Entonces, y los IVAs acreditables. Entonces, ahí que te pide, oye, tienes que verificar que aquel cumpla laboralmente. Si cumple laboralmente, bueno, pues te debe de dar su CFDI de nóminas de la persona en cada pago, te debe de dar su constancia, obviamente todas las constancias de situación fiscal en sentido positivo, te debe de dar el pago IMSS, te debe de dar el pago de IVA, el pago de renta de cada periodo. Entonces, sí nos lleva a una vigilancia diferente o profunda de ese tercero, de qué está haciendo, cómo lo está haciendo conmigo, claro, y saber que cumple con sus obligaciones fiscales y laborales. En pro de tu negocio, porque entonces, bajo este entendido, mi querido Asa, me estoy percatando que de alguna manera la autoridad nos hace un obligado solidario de las responsabilidades de hecho, mi proveedor. O sea, primero, como comenta Zoe, hace que se fiscalicen los unos a los otros. Exacto. Lo primero. Os fiscalicéis los unos a los otros. Y por otro lado, también obliga a que de alguna forma la empresa que contrate verifique que se cumpla todo esto con una correcta retención de impuestos sobre la renta, de pago de cuotas de seguridad social. ¿Para qué? Justamente una de las cosas que quiere eliminar o pretendió eliminar esta reforma de subcontratación es esas malas prácticas en donde desafortunadamente muchas empresas de outsourcing pues pagaban a través de esquemas en donde el salario se erosionaba en impuestos sobre la renta del salario, no se pagaban cuotas de seguridad social. Entonces, realmente la reforma busca eliminar ese tipo de prácticas y le da la pelotita a quien contrata para decir, verifica que lo estén haciendo bien. Y aquí es donde viene un reto interesante, porque no es que te mandan el CFDI de nómina y palomita, tienes que revisar que ese CFDI de nómina tenga consistencia, que sea el correcto, que efectivamente esté timbrado, que no te estén mandando un PDF generado de manera aleatoria, de modo que puedas cerciorarte como empresa de que están cumpliendo. Porque si ellos no cumplen, la empresa que contrató el servicio especializado es total responsable de cualquier omisión de la otra empresa. Y obviamente hacer esto de manera manual, Salvador, de manera artesanal, se vuelve una monserga, porque si tienes un volumen importante de operaciones con estos terceros... Hasta con una. Me imagino que se debe volver un calvario esto. Sí. Y ahí es donde viene el tema de saber
implementar controles y desde luego tener tecnología. Pero yo quisiera hacer un repaso de esta situación. Primer punto, las empresas tienen la obligación de contratar personal en caso de que lo requieran para hacer su actividad primordial. Correcto. Y las empresas pueden contratar a terceros como actividades auxiliares y de apoyo para hacer el desarrollo de sus actividades. Ahora, sí los pueden contratar bajo el concepto de outsourcing o servicios especializados, pero deben de cumplir con ciertas reglas. Si no se cumplen, ahí es donde viene el problema particular, que sería la consecuencia de no cumplir con estas situaciones particulares de la ley. Así es. Consecuencias directas y duras para las empresas. Si no cumples con todo este control, es no deducible el gasto de outsourcing. Es no acreditable el IVA que pagues con motivo de sus servicios. Y en una de esas, hablando de montos, puede ser hasta pena corporal para el representante legal o accionistas de las empresas. Ouch. O sea, realmente sacaron las garras a través de la ley para obligar a las empresas a verificar y hacer esta fiscalización. Pena corporal que entendamos como ya algo vinculado con cárcel, pero ¿a qué nivel, mi querido Asa? Porque se define como defraudación fiscal. Ok. El que tú contrates servicios que no cumplen con las características puede ser motivo de cárcel, insisto, y puede ser algo tan sencillo como que subcontrataste un servicio que no te habías dado cuenta que para ti está prohibido porque lo traes en tu objeto social. De acuerdo. O que ya está caduco su registro, ¿no? Bueno, es que ese ya iba un poquito. Para las empresas que prestan servicios especializados se hizo un padrón público. Se llama REPSE, el registro de empresas de servicios especializados, que tiene una vigencia de 3 años. Este año, contando a partir del 21 que inició la reforma, es tiempo de renovación. Entonces, lo primero que tenemos que estar vigilando ahorita es que esas empresas que nos prestan un servicio especializado tengan su registro vigente y vivo. De acuerdo. Si no, de ahí ya no pueden prestarte servicio. Oye, lo tengo suspendido, cancelado, estoy en aclaración. Perdóname, no te puedo recibir servicios especializados y se vuelve intransitable tu negocio, porque en ese momento pierdes todo. De acuerdo. Sí. Ahora, ¿puedo contratar outsourcing o servicios especializados? Nuevamente digo que sí. Hay que cumplir con requisitos, sobre todo asegurarnos que los proveedores cumplan con sus obligaciones laborales, fiscales, seguridad social, etcétera. Si no lo hago, entonces entro en una penalización de la no deducción, el no acreditamiento. Pero además, hoy la autoridad, llámese Servicio de Administración Tributaria, Secretaría del Trabajo, Seguridad Social, está fiscalizando. Cuéntanos acerca de ellos, Zoe. Está fiscalizando todo, inclusive parten, por ejemplo, si hubo un crédito fiscal que se le notificó a la empresa, van y buscan el cumplimiento de la PTU. Oye, ¿para qué industria estás prestando servicios? Ah, bueno, estoy prestando servicios para la industria extractiva. Oye, ¿y tú eres una empresa que presta servicios administrativos? Técnicamente lo puedes contratar porque no está en tu objeto social. Sí, pero ¿en qué clase de riesgo vives tú y en qué clase de riesgo vive esa empresa que recibe a los trabajadores? Es parte de lo que se está fiscalizando. Las haciendas locales, el impuesto sobre nóminas, que creo que es algo que no solemos cuidar mucho, igual, oye, ¿y dónde está prestando el servicio? Ah, bueno, lo está prestando en la península de Yucatán. Oye, ¿dónde paga el impuesto sobre nóminas? Ah, no, es que la empresa está domiciliada en Ciudad de México. Ahí igual hay una diferencia de todos estos protocolos de cumplimiento correcto ante las autoridades fiscales. Y eso es la que están volteando a ver cada una de las empresas, inclusive en materia de IMSS, perdóname, lo que ven es, oye, ¿cuántos días están cotizando? Oye, pues consistentemente les quitan 7 días, pero el CFDI de nóminas no trae esa deducción de faltas. Hay una erosión a la base de pago de cuotas IMSS, por ejemplo. Sí, lo que aquí es importante es que el Servicio de Administración Tributaria, Seguridad Social, Secretaría del Trabajo, están asegurándose que se cumplan todos estos requisitos en aquellos casos en donde se contrate a proveedores para servicios especializados. Correcto. Si no se cumplen, estamos en un problema, incluso hasta un tema penal. Y bajo ese escenario es indispensable que las empresas verifiquen que se esté cumpliendo todo este proceso. Y pues bueno, ese es el mensaje, que hoy las empresas sí pueden contratar servicios especializados, pero deben de asegurarse de esta situación
y desde luego utilizar herramientas tecnológicas para esos efectos. Octavio. Sin duda es materia mucho más fina y que, bueno, lastimosamente no podemos abordar en su totalidad en el tiempo que tuvimos el día de hoy. Sin embargo, agradecerles, mi querida Zoe, mi querido Asa, que nos hayan acompañado para ponernos al día sobre nuestras obligaciones en materia del famoso REPSE, outsourcing, como le quieran llamar, queridos y queridas. Hay que cumplir, hay que vigilar con los puntos finos que nos dieron los especialistas, así como hay que cumplir con los tiempos en la televisión. Así que vamos a hacer una pausa en este momento entre empresarios. Váyanse por un fresquito, nosotros haremos lo mismo. Ya regresamos después de este corte, no se nos vayan. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Bienvenidos de vuelta Entre Empresarios. Muchas gracias a Zoe Gómez y a Saela Polinar, que nos acompañaron en el bloque anterior, aquí Entre Empresarios, mi querido Salvador. Pues está bien, se vale, Está también bien, se sí, vale, hay sí. que seguir con A mí esto. me pasó hace rato Ya sé, también, nos sí. suele pasar, a todos nos pasa. Y como también a todos nos pasa que, mi querido Salvador, muchas veces no consideramos algunos aspectos, digamos, de cumplimiento legal en nuestras empresas, hablando de temas corporativos, y para estos efectos, en este bloque vamos a platicar con un experto en ello. Así es. En la vida diaria se presentan situaciones que deben estar reguladas, desde luego en temas de una buena conducta, ética, y el derecho es lo que regula. Y dentro de las organizaciones es indispensable cumplir con todos los aspectos legales que nos permita el correcto funcionamiento de nuestra empresa y desde luego lo que se refiere al cumplimiento con las diversas autoridades y obligaciones que como empresa tenemos. Y para eso invitamos a este gran invitado. Y para cumplir con esta obligación de presentación de nuestro invitado, la producción cumplió con su deber de preparar la siguiente cápsula que vamos a ver en 5, 4, 3, 2, 1, ahí está. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Arturo Ruiz Massieu, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Puebla y posee una maestría en Derecho Corporativo por la misma institución. Actualmente es socio director de Legal Corporativo en Garrido Licona. Con más de 17 años de experiencia, Arturo ha asesorado a empresas nacionales y transnacionales en una amplia gama de servicios legales, incluyendo cumplimiento corporativo, reestructuras, fusiones y adquisiciones, entre otros. Conozcamos más sobre nuestro invitado. Queridas y queridos, está con nosotros Arturo Ruiz Massieu para platicar Entre Empresarios. Bienvenido, Arturo. Mi querido Arturo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Arturo? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Todo muy bien, afortunadamente. Platicando aquí un poco ya con tus socios, Asaela Polinar y Zoe Gómez, en el bloque anterior. Y pues dijimos, vamos a invitar a Arturo porque tiene muchas cosas importantes que platicar con nosotros. Agradecerte, por supuesto, que te tomes el tiempo para venir a charlar Entre Empresarios. No, gracias a ustedes, al contrario. Y bueno, sobre estas bases, ya diste una introducción, mi querido Salvador, sobre el tema del cumplimiento en nuestras empresas. Así que yo creo que habría que ir poniéndole una especie de ABC, estimado Arturo, si nos haces favor, sobre los aspectos relevantes que tenemos que observar en el día a día dentro de la labor de nuestra empresa, sin importar a qué te dediques, ya seas una comercializadora y vendas o comercialices productos o estés dando servicios. Creo que hay errores comunes que pueden venir integrados en unos y otros. Que sí destaco en materia legal. Correcto. Sí, exactamente. Y va muy correlacionado con lo que platicaban con mis socios respecto a responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tenemos que determinar es a qué se va a dedicar la empresa, como mencionabas, para efectos de una vez que se va a dedicar a comercializar. Entonces, como se va a dedicar a comercializar, tenemos que hacer un objeto social dentro de la sociedad que determinemos, muy específico, porque como ya lo platicaron en el bloque anterior, precisamente no solo va a traer temas corporativos, sino va a traer temas laborales. Pero me voy un pasito para atrás. El tema 1 es empresa. ¿Qué debemos entender por empresa? Recuerden que puede ser una persona física que bajo el concepto, déjenme decirlo, fiscal,
económico, puede ser una persona física, una empresa, o puede ser una persona moral. Ahora, ¿qué nos conviene para efectos delimitantes? Es ubicar una persona moral, ¿para qué? Para proteger nuestro propio patrimonio. Hay que recordar que si yo me lanzo como empresario y yo monto una comercializadora o yo monto una actividad en el día a día, yo voy a responder por todo mi patrimonio. Ahora, si me voy a una sociedad, ya sea civil o ya sea mercantil, por ejemplo, una sociedad anónima, entonces yo no voy a responder con mi patrimonio. El que va a responder primero va a ser la sociedad, y en caso que la sociedad no tenga patrimonio para solventar todas las obligaciones, entonces yo como accionista voy a responder, pero hasta mi monto, mi aportación. Es decir, si en el capital social puse 50,000 pesos, hasta 50,000 pesos voy a limitar mi responsabilidad. Ese sería el punto 1, es cómo quiero operar, como persona física, o la recomendación es vamos a buscar un vehículo a través de una persona moral. Yo tenía la idea, Salvador, Arturo, que para poder iniciar una empresa como tal, forzosamente necesitabas de una constitución de 2 personas físicas. ¿Esto es así o no es así? La regla general es sí. Para constituir una sociedad mercantil en casi todas las sociedades necesitamos al menos 2 socios o accionistas. Hay solo una sociedad, que es la sociedad de acciones simplificadas, que te permite, que es la única sociedad unimembre. ¿Qué quiere decir esto? Que permite a un solo accionista. Pero para el día a día de una operación te pide un determinado monto que no podemos exceder en el ejercicio fiscal. Entonces, realmente no es operativa y no se ve mucho en el mercado. Ahora, ya nos fuimos a la sociedad mercantil, ya nos fuimos al tema de sí voy a constituir una sociedad mercantil. Punto número 1 es, necesito 2 socios. Y punto número 2 es, ya no tengo la necesidad de un capital social mínimo. Ya puedo constituir la sociedad desde $1 cada uno y de ahí para adelante, ¿no? Y hay que recordar que el tema del capital social es muy importante porque, como comentaba, hasta ahí va a llegar nuestra responsabilidad como accionista. Okay. Prácticamente ese sería el punto 1. O sea, el primer punto legal que tenemos que cuidar es la forma en la cual vamos a constituir nuestra empresa. Y me parece que esta forma puede ser, o de acuerdo con lo que comentas, lo más recomendable es que sea a través de una sociedad, en este caso, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que puede ser una sociedad anónima, una sociedad civil, una sociedad anónima promotora de inversiones, en fin, una sociedad de responsabilidad limitada, en fin, hay muchos tipos de sociedad que habrá que analizar cuál nos conviene. Exacto. Ok, ya constituida la empresa, ¿cuál sería el segundo punto que debemos de atender legalmente? Yo creo que el segundo punto es, como bien comentas, ya constituimos, ya tenemos al órgano de administración. Yo me puse como administrador único de la sociedad. Ahí creo que vale la pena resaltar que aunque yo administrador único y accionista, por un lado voy a tener la limitante de responsabilidad por mis 50,000 pesos que puse, hasta ahí, como administrador único no tengo ese cap, no tengo ese límite. Entonces ahí voy a responder por todo o con todo mi patrimonio en un determinado caso. Tanto en una contingencia fiscal, una contingencia legal. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién ponemos y cómo lo ponemos. Y hay varias estrategias que podemos analizar el día de mañana para también cuidar la responsabilidad de los accionistas con su cachucha de administrador. Pero ya lo determinamos, ya lo ponemos. Ahora vamos a empezar a operar. Puede ser un consejo de administración. O un consejo de administración. Porque puedes nombrar a un administrador único o nombrar a un consejo que es el que se encargue de administrar a la empresa. Exactamente, y nos podemos ir un pasito más allá. Podemos incluso establecer normas y lineamientos de gobierno corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la decisión de una empresa básicamente no recaiga en una persona, que recaiga en un consejo en el cual las decisiones se tomen de forma colegiada y se apoyen con comités, incluso con terceros o con externos, para efectos de, al día de mañana, poder demostrar al mercado, a nuestros clientes, a los proveedores, a las instituciones financieras, que somos una empresa sólida, una empresa estructurada y que no somos un one-man show, por así decirlo. Que en este caso tenemos una gobernanza, una debida gobernanza para efectos de nuestro día a día en las operaciones, ¿no? Y que si el día de mañana yo, Arturo, que inicié la empresa, ya no estoy por X o por Y razón, darle la tranquilidad a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a las instituciones financieras, que va a haber una transición y que esto va a seguir. Este es un tema bastante relevante. Pero hoy que el concepto de gobernanza, Salvador, además
se ha vuelto medular en el mundo empresarial, lo hemos tocado aquí en varias ocasiones, Por el famoso ESG. sí, entendiéndole desde diferentes enfoques. Me gusta hoy cómo nos lo está bajando Arturo, porque al final es desde los pasos más básicos al momento de vigilar los procesos dentro de nuestras empresas. Digamos que aquí lo que yo aterrizo con esto es, primer punto es definir qué tipo de sociedad o cómo vamos a operar nuestra empresa. Correcto. El tipo de sociedad que vamos a hacer. Segundo, el tipo de administración que vamos a ejercer. Es decir, va a ser un administrador único, es decir, un director general, un líder, un one-man show que le llamas, o en su caso un consejo de administración o algo más robusto que sería el establecimiento de un gobierno corporativo más extenso. Y esto es importante porque es la forma en la cual vas a gobernar tu empresa, la operación, la toma de decisiones. Pero no solamente eso, acabas de comentar algo que es importante, el tema patrimonial, el cómo salvaguardar a los accionistas que son quienes invierten su capital, en este caso, para que no se vean afectados en un patrimonio que quizás ya tienen constituido. Esta situación es indispensable cuidarla. Ahora, una vez que ves ese tiempo, ese tema de el tipo de sociedad, el tipo de administración, el tipo patrimonial, el siguiente paso legal que debemos vigilar sería... Ya vamos a operar, ¿no? Vamos a entrar a la operación. Primero que nada es cuántos son los trabajadores indispensables que yo voy a necesitar para efectos de mi actividad y cuántos o qué tipo de proveedores voy a necesitar y puedo contratar a efectos de empezar mi día a día, ¿no? Mi operación. Y esto va en una vertiente de necesitamos empezar la preparación de los contratos correspondientes, nuestro contrato para efectos de nuestros clientes. Si hablamos de una comercializadora, y lo vemos muy seguido, en una comercializadora que tiene un gran volumen, lo vemos en la práctica que emiten órdenes de compra. Y ya, tan se acabó. Sí. No establecen un contrato para efectos de regular qué pasa si hay un incumplimiento, qué pasa si estamos hablando de bienes perecederos y resulta que pasaron 5, 6, 7 días y todo el cargamento no llegó. ¿Qué pasa en caso de dónde se va a entregar la mercancía? ¿Quién es el responsable del seguro? Todo eso lo emitimos en una orden de compra en el día a día y no prevemos todo esto. O como lo que ha pasado recientemente, temas de fenómenos naturales, Exacto. contingencias sanitarias. Caso fortuito, fuerza mayor. Que se le llama exactamente caso fortuito de fuerza mayor. Bueno, ¿qué procede si ¿Quién va a sucede pagar esto? ¿Quién va a contratar al transporte? Yo ya te vendí la mercancía. ¿Y a quién le toca pagarle al porteador? ¿Dónde se va a entregar? ¿Quién se va a acercar? Si estamos hablando de transacciones internacionales, hay que recordar que incluso hay Incoterms, términos de comercio internacional, que también podemos utilizar. Aquí, ¿qué recomendaríamos? Es no caigamos en el día a día de emito mi orden de compra, emito mi orden de compra, emito mi orden de compra. Cuando he platicado con diversas empresas enfocadas en esto podemos estructurarlo a través de un contrato de suministro y dejar como anexos esas famosas órdenes de compra. Ya solo firmas un contrato y ya puedes ir a tu día a día de operación sin que caiga en el me entorpece estar negociando un contrato por cada operación que tenga con un cliente. Eso es materia contractual, ahí nos metemos, ¿no? Contratos de arrendamiento, ¿dónde va a estar mi centro de trabajo? ¿Voy a comprar? ¿Voy a arrendar? ¿Voy a tener una inmobiliaria para tener ahí el patrimonio y voy a tener una empresa operativa que va a ser la comercializadora para salvaguardar el día de mañana ese inmueble? ¿O el inmueble va a estar a nombre de la persona física? Esos son los detalles que tenemos que ir aterrizando. Entonces, ya tenemos a los trabajadores, punto 1. Ya tenemos los contratos con nuestros clientes con términos y condiciones muy definidas. Ya tenemos nuestros contratos con proveedores, ya tenemos el bien inmueble para efectos de operar en el día a día. Ahora, ¿qué más nos falta? Y regresamos, si tenemos trabajadores y ya tenemos una correlación con proveedores y clientes, lo primero que vamos a estar recibiendo, es datos personales, tanto de mis trabajadores como de mis clientes, como mis proveedores. ¿Y a qué estoy obligado? Es que si yo recibo para efectos de mi operación esos datos personales, ejemplo de Arturo Ruiz como trabajador, yo me vuelvo responsable para efectos de la normativa en datos personales. Y entonces yo tengo que obtener el consentimiento de ese trabajador a través de un aviso de privacidad. ¿Y qué es lo que vemos en la práctica? Y he llegado con muchas empresas, dicen, sí, cumplimos. Aquí está mi aviso de privacidad para clientes, para proveedores, para empleados, y es el mismo. Y hay que aterrizarlo a la práctica. Nosotros le pediríamos la misma información a un candidato al trabajo, a un trabajador
que a mi proveedor? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, bajo esa premisa, no podemos tener el mismo aviso de privacidad para diferentes titulares. Vamos a suponer que sí lo cumplimos, que sí lo tenemos. Siguiente pregunta, ¿tenemos la política? No, no contamos con la política. No, pues no cumplimos. Tenemos las cláusulas para efectos de datos personales en los contratos que ya preparamos. En muchos casos no se tiene y también es una obligación. Tenemos nuestro... ¿Cómo Arturo Ruiz el día de mañana que quiere saber que la empresa A tiene qué datos tiene? ¿Cómo va a acceder a esos datos? También tenemos esa obligación. Es decir, es un sinnúmero de obligaciones que vamos al paso 3, que también tenemos que cubrir de forma paralela con los empleados y con nuestras relaciones con terceros para nuestra operación. Sí. Digamos que aquí en este punto número 3, ya dijimos el punto número 1 es el tipo de sociedad que vamos a constituir o en la que vamos a operar. El punto número 2 es la administración de esta empresa o sociedad. El punto número 3 es el patrimonial, los 2 bis es el patrimonial, cómo voy a proteger a mis socios o accionistas. Y viene el tema contractual, tengo relación con empleados, pues debo de establecer contratos de trabajo con ese personal e incluso diferenciados, porque pueden ser permanentes, temporales, pueden ser sindicalizados, no sindicalizados, por capacitación, por capacitación, por tipo de personal. O sea, debe haber por cada uno de los tipos de trabajadores o personal que tengamos, diversos tipos de contrato. Correcto. Y luego también con proveedores. Debemos tener contratos. Con clientes debemos tener contratos. En todas las relaciones que tengamos es indispensable el tema de los contratos. Y aquí es algo que también indispensable de cuidar, el tema de responsabilidades y cómo proteger los riesgos de la empresa en estos contratos. ¿Qué pasa si no cuidamos estos detalles? Por ejemplo, podemos caer desde, si no establecemos una pena convencional en el contrato a nuestro favor o a nuestra contra por caso de incumplimiento, ¿qué va a pasar? Nos vamos a daños y perjuicios. ¿Qué es el daño? Es el menoscabo en el patrimonio. Es decir, tú tenías 10 pesos y gracias a ese incumplimiento, de 10 pesos bajaste a 7 pesos. ¿Y el perjuicio qué es? Es la utilidad lícita que dejaste de obtener porque tú me incumpliste. Muy sencillo, yo iba a obtener una utilidad de 100 pesos y no la obtuve por tu incumplimiento. Entonces, ese es el primer tema. Si no establecemos una pena convencional, lo único que vamos a ser acreedores al pago, al reclamo de daños y perjuicios. Segundo, no van a quedar claras las obligaciones o las condiciones que tengamos como contrapartes en la relación que vamos a tener con nuestro proveedor, con nuestro cliente. Y tercero, y aquí me voy a salir un poquito de lo legal, el concepto de materialidad. ¿Qué pasa si necesito el día de mañana o tengo una auditoría el día de mañana por parte de la autoridad fiscal? ¿Cómo voy a acreditar? ¿Qué es lo primero que me va a solicitar en caso de una operación con terceros? Mi contrato para acreditar la materialidad y otro número de cosas, ¿no? Pero todo va a partir del mismo contrato. Si el día de mañana queremos hacer una devolución de IVA, ¿qué voy a tener que presentar? O solicitar una devolución de IVA. El primero, el contrato. Sí. Curiosamente, perdón, Salvador, curiosamente, Arturo, es un caso que uno pensaría que de pronto sucede probablemente en pymes, ¿no? En empresas que de pronto a lo mejor no tienen una estructura muy robusta y no tienen procesos o políticas bien establecidos, bien aterrizados, pero curiosamente también sucede en grandes corporaciones. Al menos me ha tocado ver lo que dicen por ahí, al mejor cazador se le va la liebre, Salvador, pero esto no, digamos que no es lastimosamente, en el día a día, no es una práctica ajena al tamaño de la empresa. Sucede recurrentemente, no le damos importancia a estos temas legales y me voy al tema particularmente de los contratos. Se ha mal acostumbrado, se ha vuelto una mala práctica hacer servicios, ofrecer servicios o establecer relaciones comerciales con machotes, con legajos ahí enormes. Que luego ni aplican. Y ocuparlos parejo para todos, ¿no? Exacto. Oye, pues es que es el mismo que te da el servicio de limpieza que el que te da un servicio muy, muy puntual de N. Ah, no importa, pues pásale el contrato. ¿Cuál contrato? Pues el que tenemos ahí arrumbado. Es igual para todos y eso es peligroso. Y es una implicación, lo platicaban en el bloque anterior. Nos ha tocado en la práctica es exactamente, yo, digamos, de jurídico o compras, tengo mi machote. Y tengo mi machote de prestación de servicios especializados. Y entonces se le hace fácil, a todos los proveedores les da el mismo machote. ¿Cuál es la contingencia? Solo por ese hecho
es que a todos sus servicios ya los reconoció como especializados y ya, por ende, ya se obligó solidariamente y ya se obligó a una serie de obligaciones que ni siquiera son aplicables o pudieran no ser aplicables. De acuerdo. Y como ese se pueden dar muchos ejemplos. Sí. Ahora, otro punto que es importante, y son dos puntos que quisiera también que tocáramos, están relacionados con el tema de los permisos. Y el otro es el tema de las marcas. Veamos de los permisos. En el tema de los permisos, en términos generales, ¿cuáles son los permisos que debemos de cuidar, cumplir o tener en una empresa? Para nuestra operación va a depender mucho de a qué se dedique la empresa y de la industria a la que se esté abocando la empresa correspondiente, pero digo, en el día a día ya constituimos la sociedad, ya tenemos todo para efectos legales y fiscales, y ya tengo mi bien inmueble, mi centro de trabajo, ahora hay que obtener los permisos correspondientes para operar. Desde el tipo de uso de suelo que va a tener ese local, por ejemplo, la licencia de funcionamiento, las autorizaciones para efectos ante autoridades ambientales, si nos aplicara. Claro. O sea, puede... Que eso va muy vinculado con la geografía, ¿no? Dónde está ubicado puede tener ciertas obligaciones distintas. Exactamente. Lo que tenemos que ubicar, ya hay legislación federal y local. Entonces, la geografía es indispensable porque puedo tener una obligación en la Ciudad de México, pero resulta que en Guadalajara aplica otro tipo de permiso y ante otro tipo de autoridad, vinculada a la industria o a lo que se vaya a dedicar la sociedad. Por eso es muy importante que el objeto social sí sea real. ¿Qué es lo que pasaba históricamente? Métele todas las actividades para poder hacer de todo. Ya hoy en día no se puede hacer así y también por este tema en particular, porque resulta que me puedo estar metiendo en temas regulatorios que ni me van a aplicar, ¿no? Ese es por el tema de los permisos. Vámonos a marca. Muchas empresas medianas incluso no registran su marca o la registran a nombre del accionista, pero quien la explota es la persona moral. Y lo que yo pregunto es, ¿en virtud de qué? O cuál es el soporte para tales efectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, si vamos a estar en el mercado y vamos a tener una marca y la vamos a explotar y va a ser déjame decirlo así, nuestra identificación para efectos del consumidor, uno, sí hay que registrarla. Dos, hay que establecer cómo la voy a registrar. ¿A qué me refiero con esto? Es si va a estar a nombre de la persona física accionista, si va a estar a nombre de la persona moral, si tengo una controladora o una holding y ahí la voy a alojar, pero quien la va a explotar es la sociedad operativa. Es el primero uno, es dónde alojo o dónde registro la marca. Uno. Dos, vamos a suponer que tengo una holding y allá la pongo, pero la va a explotar la sociedad A, la operativa. ¿Qué necesito ahí? Una licencia de uso, que en otras palabras es, yo te otorgo la autorización para que uses y explotes la marca. ¿A través de qué? Regresamos a materia contractual. A través de un contrato de licencia de uso de marca. De acuerdo. Y con base en eso, esa licencia, que también nos ha pasado, se tiene que inscribir ante el INPI, ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y para que surte efectos ante terceros. Y ahí dijéramos, ahí nos quedamos, no, también nos salimos de lo legal. Resulta que son partes relacionadas. ¿Qué necesitamos? Un pago de regalías por ese uso de marca, que tiene que estar a valor de mercado, y ahí entran nuestros amigos de precios de transferencia, que es una obligación también que debemos estar considerando. Sí, y bueno, también debemos cuidar, uno, registrar nuestras marcas, pero también cuidar que no estemos utilizando información que puede estar ya registrada. Correcto. Y que podemos ser objeto de una sanción. Y finalmente, hay otro tema que quisiéramos que rápidamente lo comentaras, el tema de cumplimiento ante autoridades, Secretaría del Trabajo, Seguridad Social, SAT, temas de economía, etcétera. Sí, vamos a tener diversas obligaciones. Vámonos al tema de autoridades. Mercantiles, solo por el hecho de nacer como una sociedad mercantil, solo por ese hecho, sin realizar ningún acto, ya soy un comerciante. Y al momento de ser un comerciante, tengo una obligación que es inscribirla en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, inscribir a la sociedad y renovarla anualmente. Ahí solo tengo 60 días. Si no lo realizo, soy acreedor de una multa. Esa es primera obligación. Segunda, el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Si tengo capital extranjero, un accionista de nacionalidad que no sea mexicana, entonces tengo la obligación de inscribirme, y si hay movimientos en el capital, tengo la obligación de presentar avisos trimestrales cuando esos movimientos superen 20 millones de pesos. Y también al secretario de Economía y SAT y todo eso. Perdón que te interrumpa, pero ya nos traen ahorita con muy poco tiempo, Octavio. No, y con alguien que desarrolla tan profundamente y con tal nivel de exactitud, Arturo,
tenemos que cortar aquí. Muchísimas gracias por habernos gracias a ustedes por la acompañado. invitación. Salvador, los Muchísimas invito a gracias. que nos aventemos la que se nos está haciendo medio costumbre, a despedir el programa aquí de pie, entre empresarios, todos los lunes. Los esperamos la próxima semana aquí mismo por Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, para platicar más con estos estrellas. Chau, bye. Fuerte beso y abrazo. Nos vemos la próxima semana. Y se quedan acá en Heraldo Televisión. Bye, bye. Muy bien, Muy bien. Fue rapidísimo.